¿Cómo consideramos la danza de los sonajeros? ¿Es una de las más antiguas o existen danzas, no sé, moritos, paisles, de otro tipo de danza más antigua que los sonajeros, o cuál se considera la más antigua? Pues mira, para mí, yo considero dos danzas muy antiguas en Tuxpan y que tienen sus orígenes y significados muy atrás de la conquista, digamos prehispánicos. En este caso es la de sonajeros, que ya les dio más o menos un contexto de dónde viene, cómo se origina y cómo transmuta, y la otra para mí sería la danza de los paisles. Para mí esos dos son las danzas más antiguas y originarias de Tuxpan, que tienen un sincretismo prehispánico. Incluso los paisles le bailan a Teopilzintli, al dios niño. En este caso, ¿quién es el dios niño? Pues Huitzilopochtli. Volvemos a lo mismo. Entonces, la comparativa de hace un momento, pues es Jesús, pero en versión niño, que es el paisle, y el paisle tiene que ver con la cuestión de la naturaleza, por eso van vestidos de heno. Algunos investigadores se atreven a decir que tiene que ver con ritos de chamanismo, de magia. Yo no puedo meterme muy a fondo eso porque es un tema que todavía estoy investigando. Yo todo lo que hablo y digo, pues siempre lo digo con fundamentos, o sea, tengo forma de cómo comprobar lo que estoy diciendo. Y también esto me faltó aclarar desde un principio. En ese tipo de investigaciones, sobre todo las históricas y las antropológicas, no hay verdades absolutas. Todo lo que aquí te estoy comentando es mi versión, es lo que yo he encontrado y con lo cual yo puedo compartir. Pero habrá personas que tengan otras posturas, otras visiones, otras formas de interpretar la historia, y es pues aceptado, porque en la historia no hay verdades absolutas. El único que conoce la historia es el protagonista, el que lo vivió. Todo lo demás son puras especulaciones o interpretaciones. Entonces sí, aclarar eso que me faltó desde un principio, que todo lo que estoy aquí comentando es desde mi punto de vista, desde mi versión. Podrá haber alguien que no esté de acuerdo o que traiga ideas contrarias, y pues está en su derecho. Cada quien opina conforme lo que va encontrando. Entonces, para mí, sonajeros y paisles son las más antiguas. No te puedo decir cuál más que otra, pero sí datan de la época prehispánica. Y los moritos y los chayacates pues son danzas ya contemporáneas, ya de la llegada de los españoles. Para mí, los moritos es más antigua que los chayacates. Para mí los moritos sí viene desde que llegaron los españoles, la época de la conquista, pero yo creo que en su origen no le bailaban al niño Dios, porque la danza de moros y cristianos siempre va a estar apegada a Santo Santiago, no al niño Dios, porque los moros eran los que invadieron España y los españoles pues hicieron la guerra para reconquistarse de los moros. Entonces aquí en Tuxpan hay una capilla de Santo Santiago. La imagen aún existe, todavía se conserva, pero la capilla ya no. Entonces yo quiero suponer que la danza de moros le bailaba a Santo Santiago, y al desaparecer esta y para no se perdía la danza, pues se fusionaron con los paisles a bailar al niño Dios. Es una de las teorías que manejo, pero no tengo todavía muchos datos para decir esto fue. Y para mí, los chayacates yo la considero como una danza porfiriana, ya del siglo XIX, siglo XX, y yo la versión que manejo por los datos que he encontrado, más que ser una danza de burla al español como tal, es una danza de burla o de una forma, digamos, para desestresarse o sacar lo que uno traía guardado de los hacendados. Porque aquí Tuxpan está rodeado de haciendas, alrededor, aquí en la periferia hay como unas 6 haciendas, La Higuera, San Mamés, Tacinastla, Huescalapa. Entonces, los dueños de las haciendas, pues en su mayoría eran de origen español, no quiero decir que todos. Entonces, pues sabemos cómo era el trato de los hacendados, cómo era el contexto de las haciendas durante el porfiriato, que por eso se llevó a cabo lo que es la Revolución Mexicana. Entonces, para mí, yo pienso que la danza de chayacates es una danza más contemporánea, no tan antigua, pero que se originó en ese contexto, de una forma de burlarse los indígenas de los españoles, de sus costumbres, y al estar tan cerca de las fechas de carnaval, que sabemos que el carnaval
son esas fechas en el que la Iglesia Católica en Europa daba permiso de que hicieras lo que quisieras, pues se llama carnaval, porque era la fiesta de la carne, que te embriagaras, que tuvieras relaciones sexuales, que comieras lo que quisieras, porque iniciando el miércoles de ceniza en la cuaresma eran 40 días de recato, o sea, se acababa la fiesta. Entonces, creo yo suponer que por eso los chayacates eran como bufones que aprovechaban estas fechas para poder hacer sus desmanes, manifestarse de todos los atropellos que recibían de parte de los hacendados, porque ya sabemos cómo era el contexto en ese periodo de la revolución del porfiriato. Las tiendas de raya, los malos pagos, los maltratos. Entonces, por eso los que bailaban de chayacate utilizaban las ropas de los hacendados, de los ricos, y se las ponían como en forma de mofa, de burla. De ahí vienen las máscaras que sean blancas, de ojos de color, el pelo de iste rubio, porque pues, realmente los hacendados pues, eran de buen ver, eran europeos. Entonces, es la versión que yo manejo. Creo que de ahí viene el origen del chayacate y que ha ido transmutando. Porque si te fijas ahorita ya las danzas, o la media en las cuadrillas que hay, pues ya van uniformados por colores, por ciertas características de vestimenta, y ya quedó atrás la indumentaria original como inició, como un traje estrafalario, como un personaje pues de bufón, burlesco. Muy bien, y de hecho pues eso identifica una danza de otra, a comparación de los sonajeros que solamente es un pañuelo o algo. Vemos más la diferencia en el vestuario de los chayacates, y sí, o lo que es la máscara, sus cuernos y sus tiras de isle, esas sí aún se conservan. Víctor, pues aquí también hay también existen diferentes cuadrillas de chayacates. ¿Tienes conocimiento cuáles son y de dónde son? Pues ahí me la pones más complicada porque a diferencia de sonajeros sí hay un poco más de descontrol en lo que es en las cuadrillas de chayacates. Yo tengo alrededor contadas como unas 22, 24 cuadrillas. No te puedo dar así los nombres tan exactos porque incluso pues ahí se sacan unos nombres que son un poco redundantes, porque se pelearon entre los encargados y se ponen que auténtica, original y demás. Entonces, sí, ahí está más un poco complicado darte los nombres completos, pero en su inicio era una sola danza de chayacates, nada más había una. Y conforme fue pasando el tiempo, pues al igual que los sonajeros, se crearon 3, arribeños, abajeños, pronunciados. Y ya de esos 3 se viene toda la ramificación de las demás danzas. Tengo entendido entre las investigaciones que he encontrado, así de los periodos, porque ha habido periodos de danza, en los que la danza se termina, se acaba y otra vez se vuelve a reconstruir. Entonces, de las danzas actuales que hay, tengo conocimiento por algunos documentos, fotografías, incluso entrevistas con personas, de que la primerita o la principal que se creó de esta temporada es la danza de chayacates que les dicen los blancos, que van todos de blanco con un ceñidor cruzado. Por eso ellos son los originales abajeños que le bailaban a San Sebastián abajeño el día del 20, y ya de ahí empezaron todas las demás ramificaciones, ya con sus respectivas áreas, pues los arribeños, los pronunciados y los abajeños. Pero por fotografías y documentos, de esta etapa, la más antigua o la que lleva ese honor es esa. Por eso durante el recorrido son los que van hasta mero adelante, abriendo el desfile, porque ellos es la primerita danza que hubo de chayacates.